Hola a todos, mi nombre es Mireya Felicindo Olivo Cincio. Estudio en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús y curso el segundo ciclo de la especialidad de Educación Inicial. El día de hoy vengo a contarles una obra titulada Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Bueno, la historia comienza con el narrador contándonos que un rumor llegó a sus oídos como un soplo de viento frío, un escalofrío que le recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Decía que Santiago Nazar, el hombre que siempre irradiaba una vitalidad contagiosa, había muerto, pues lo habían asesinado. Esta noticia se propagó como la pólvora en un pueblo tan pequeño como el en el que estaban, pues cada susurro se convertía en un trueno. Era un día como cualquier otro, soleado y vibrante, pero la sombra de la tragedia se acechaba ante ellos. La muerte de Santiago Nazar, un hombre tan querido y respetado, fue un golpe inesperado que los dejó aturdidos e incrédulos. El narrador nos dice que sintió la necesidad de comprender lo que había pasado y eso lo llevó a reconstruir los hechos que habían llevado a esa fatal jornada. Con la determinación de un periodista en busca de la verdad, se sumergió en los recuerdos, los testimonios y las versiones contradictorias que se decían en el pueblo. Cada conversación, cada mirada, cada susurro lo acercaban un poco más a la verdadera historia detrás de la muerte de Santiago Nazar. Santiago era un joven apuesto y carismático. Era un hombre que irradiaba una energía contagiosa y eso lo hacía popular en el pueblo. Después de la boda de Ángela Vicario y su marido Bayardo San Román, un conflicto inesperado se desató en el tranquilo pueblo. La boda había sido un evento grandioso, pero la alegría se desvaneció al instante. Bayardo, en la intimidad de su hogar, descubrió que Ángela no era virgen, un hecho que, según cuenta la historia, en aquella época era considerado un insulto intolerable. Deshonrado y furioso, regresó a la casa de los vicarios y devolvió a su esposa, una humillación pública que dejó a todos atónitos. Ángela, en su defensa, acusó a Santiago, afirmando que él la había deshonrado. La acusación sin pruebas concretas se extendió como un incendio en el pueblo, sembrando la duda y la sospecha. Santiago, desconcertado por la acusación, se encontró atrapado en un torbellino de confusión y miedo. No comprendía por qué Ángela la había señalado y lo había envuelto en todo este conflicto. Pedro y Pablo Vicario eran los hermanos de Ángela. Ellos sentían un profundo amor y lealtad hacia su hermana. La deshonra que había sufrido ella y la acusación de que había sido despojada de su virginidad antes del matrimonio los llenó de ira y un deseo implacable de venganza. Para ellos la honra de la familia era sagrada, un valor que se defendía con la vida. No podían permitir que la mancha de la deshonra manchara su nombre, y consideraban que la única forma de limpiarla era castigando al culpable. Los hermanos no estaban completamente seguros de que Santiago fuera el verdadero culpable, pero la acusación de Ángela, junto con su propia rabia, los convenció de que no tenían otra opción. La justicia para ellos no era un asunto de pruebas o de un juicio imparcial, sino un acto de honor familiar que se debía ejecutar sin vacilación. Con la determinación de vengar a su hermana, los hermanos vicarios se prepararon para un acto que cambiaría para siempre el destino de Santiago Nazar y de su pueblo. Los hermanos afilaron sus cuchillos preparándose para un acto brutal que por una parte les causaba miedo, pero a su vez sentían alivio. Los cuchillos brillantes y afilados se convirtieron en símbolos de su furia y de su necesidad de justicia. Esperaron a Santiago en la plaza del pueblo, un lugar donde la vida cotidiana se desarrollaba con su ritmo habitual, un escenario de risas, conversaciones y encuentros casuales. La atmósfera era de una tranquilidad engañosa, un silencio que ocultaba la tensión que se extendía entre los habitantes. Las noticias sobre el plan de los hermanos vicarios se propagaron como la pólvora, llegando a oídos de casi todos en el pueblo. Algunos se horrorizaron, otros se mostraron indiferentes y muchos dudaban que los hermanos Vicario llevaran a cabo su amenaza. Para muchos, la idea de que los Vicario mataran a Santiago era un rumor, una historia exagerada que se contaba en los cafés y esquinas. La gente acostumbrada a la violencia y a la tragedia se había acostumbrado a vivir con el miedo e incertidumbre y muchos creían que la amenaza de los vicarios no pasaría de una simple bravata. Santiago Nazar se despertó en su cama sin saber que la muerte lo esperaba a la vuelta de la esquina. El sol brillante y cálido se filtraba por las ventanas, pintando el cuarto con un halo de esperanza y de un nuevo día.
Santiago se levantó sintiendo la familiaridad de su hogar, el aroma del café recién hecho que llegaba desde la cocina. No había nada en su entorno que le hiciera dudar del destino que le esperaba. Mientras se preparaba para el día, se cruzó con varias personas que lo saludaron con amabilidad, pero nadie le mencionó la amenaza que se decía sobre él. La advertencia, la que podría haberle salvado la vida, nunca llegó a sus oídos. En su camino a la plaza, Santiago se encontró con un pueblo que sabía su destino, pero que no se atrevió a detenerlo. La gente lo observaba, lo saludaba, lo miraba con una mezcla de curiosidad y miedo, pero nadie se atrevió a romper el silencio. El ambiente en el pueblo era de un fatalismo sombrío. La gente acostumbrada a la violencia y a la tragedia creía que nada podía detener el destino. Santiago, desconocedor de lo que le esperaba, caminaba hacia la plaza, hacia el encuentro con la muerte. Santiago llegó a la plaza, un lugar que siempre había sido un espacio de encuentro y de alegría, pero que ese día se convirtió en un escenario de horror. Sus ojos, acostumbrados a la luz del sol, se encontraron con las figuras de los hermanos Vicario, sombrados por la determinación y la furia. La gente, congelada por el miedo, observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Sabían que Santiago estaba marcado para morir, que los hermanos Vicario no durarían en ejecutar su venganza, pero nadie se atrevió a intervenir, a detener al destino que se abatía sobre él. Los hermanos Vicario, con un movimiento rápido y preciso, se abalanzaron sobre Santiago, sus cuchillos brillando bajo el sol. Los gritos de Santiago, desgarradores y llenos de angustia, se mezclaron con el sonido de los cuchillos que se clavaban en su cuerpo. La plaza se convirtió en un torbellino de sangre y confusión. La gente, atónita, se apartó del camino, dejando que los hermanos Vicario cumplieran con su macabra misión. Santiago, herido de muerte, cayó al suelo. La escena brutal y despiadada quedó grabada en la memoria de todos los que presenciaron su muerte. Santiago Nazar, un hombre inocente que se había convertido en víctima de una venganza ciega, se convirtió en un símbolo de la violencia que podía existir en el corazón humano. Los hermanos Vicario, aún incrédulos por lo que habían hecho, se entregaron a la policía, sintiendo que su acción estaba justificada. La venganza para ellos era un acto de honor, un deber que debían cumplir para limpiar la mancha que había empañado el nombre de su familia. El pueblo, que había presenciado la tragedia, se encontraba en estado de shock, conmocionados por la violencia que había desatado en su corazón. Algunos se horrorizaron, otros se mostraron indiferentes y muchos continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. La muerte de Santiago Nazar, un hombre inocente que se había convertido en víctima de una venganza ciega, dejó una profunda huella en el alma del pueblo. La tragedia puso de manifiesto la cultura del honor que reinaba en la sociedad, una cultura que podía llevar a la violencia. La gente, reflexionando sobre lo sucedido, se preguntaba cómo la honra, un valor tan importante, podía conducir a la muerte de un hombre inocente. La tragedia de Santiago Nazar se convirtió en un recordatorio de que la violencia en nombre del honor podría traer consecuencias devastadoras. Santiago, a pesar de ser inocente, pagó con su vida por las normas sociales que dictaban el comportamiento de ese pueblo. La cultura del honor, la necesidad de vengar la deshonra, la presión social para cumplir las expectativas se convirtieron en una fuerza imparable que lo condujo a la muerte. Y así termina la obra, pues Crónicas de una muerte anunciada, pero yo tengo una apreciación muy personal, ¿no? Que sería que esta obra nos muestra cómo las tradiciones y las normas sociales pueden llevar a tragedias. La muerte de Santiago Nazar, aunque anunciada, es una consecuencia de la cultura del honor y la venganza que impera en el pueblo. La obra nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva, y cómo la presión social puede llevar a que la gente se convierta en cómplice de la violencia y un asesinato. Y bueno, muchas gracias.